Leemos la palabra de Dios en Génesis capítulo 11, versículos 27 hasta el 32. Estas son las generaciones de Taré. Taré engendró a Abraham, a Nacor y a Harán, y Harán engendró a Lot. Y murió Harán antes que su padre Taré en la tierra de su nacimiento, en Ur de los Caldeos. Y tomaron a Abraham y Nacor para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abraham era Sarai, y el nombre de la mujer de Nacor, Milca, hija de Harán, padre de Milca y de Isca. Mas Sarai era estéril y no tenía hijo. Y tomó Taré a Abraham su hijo, y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán. Y vinieron hasta Harán y se quedaron allí. Y fueron los días de Taré 205 años, y murió Taré en Harán. Amén y amén. Vamos a aprender sobre un hombre de fe llamado Abraham, quien primeramente se llamaba Abraham, luego Dios le cambió su nombre a Abraham. ¿Por qué? Por la fe que tenía. Entonces su nombre representa ser padre de muchedumbre de gentes, de naciones. Veamos lo que nos enseña la palabra de Dios a través de su testimonio. Si Dios permitió que el testimonio de Abraham quedara en las Sagradas Escrituras, es porque Dios quiere enseñarnos grandes cosas. Aquí recibimos grandes lecciones de vida para cada uno de nosotros, y al momento que vamos aprendiendo acerca de la historia, el testimonio de este hombre, sé que nos vamos confrontando como el Señor me confrontó a mí. ¿Por qué? Porque nosotros muchas veces no obramos como personas de fe, sino muchas veces obramos como personas que no tenemos fe, aunque digamos que tenemos fe con nuestra boca. Encontramos aquí que Taré era el papá de Abraham, y Taré lo tuvo cuando él tenía 70 años. Taré ya tenía una edad avanzada. Taré tenía sus 70 años cuando tuvo a Abraham y a sus hermanos. Entendemos que Sarai era medio hermana de Abraham. Es decir, Sarai era hija de Taré, así como Abraham era hijo de Taré. Pero Sarai tenía otra madre diferente a la madre de Abraham. Dice entonces que Abraham se casó con Sarai, se enamoró de ella. Sabemos que era una mujer hermosa, 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 porque las Sagradas Escrituras así lo dicen. Se casó con una muchacha muy hermosa, pero Sarai, con el tiempo se dieron cuenta que Sarai no podía tener hijos. No podía darle hijos, era estéril, como dice aquí la palabra. Y ellos vivieron así durante muchos y muchos años. Así como Taré, el papá de Abraham, tuvo hijos con más de una mujer, nosotros entendemos que cuando ellos vivían allá en Ur de los Caldeos, porque se criaron allá, lo que era Abraham y sus hermanos, se criaron allá, en Ur de los Caldeos, una ciudad idólatra en Mesopotamia. Y allá tenían una costumbre. Los hombres tenían derecho, por ley de hombre, por leyes de hombres, tenían derecho a casarse con una mujer o dos mujeres o tres mujeres, según sea el caso, con tal que tuviera la capacidad económica para sustentarlas y sostenerlas. Tanto así vemos el testimonio de Taré, pero no así hizo Abraham. Aún teniendo esa oportunidad que el pueblo prácticamente le consentía y le decía que se podía casar de nuevo, no tuvo hijos con esta esposa. Bueno, lo importante es garantizar la descendencia. Entonces cásese otra vez con otra mujer y tenga a las dos esposas, a Sarai y a otra esposa, para que tengan hijos. Pero no, nosotros encontramos que Abraham fue un hombre de fe desde muchacho, toda la vida. Y cada vez que reflexionamos acerca de la fe de Abraham, nos vamos únicamente al hecho en que Dios le pidió el sacrificio a su hijo Isaac. Pero aquí vamos a ver el testimonio de su larga vida y todas las dificultades que tuvo y todas las veces que él estuvo demostrando fidelidad a Dios, fe a Dios en todo momento. Y así habían pasado muchos años desde que Abraham se casó con Sarai y nada que podían tener hijos. Yo estoy completamente seguro que si el contexto cultural, social, de las tradiciones de esa ciudad en esa época era tener varias esposas, estoy seguro que Abraham tuvo mucha presión para que se casara con otra mujer, de parte de la familia, de parte de la sociedad. Pero lo único que nosotros encontramos aquí es que él tuvo solamente una sola esposa, y aunque ella no le daba hijos, seguía con ella, solamente con ella.
Taré en total, el papá de él, de Abraham, vivió 205 años, una vida muy larga. Y resulta que cuando Dios le hace el llamado a Abraham, Abraham vivía aún unido a la casa de su padre. Todavía vivía unido a la casa de su padre, a su familia. Por eso Dios le dijo, vete de tu tierra y tu parentela al lugar que yo te voy a mostrar, como nosotros vamos a ver aquí en las Sagradas Escrituras. Aquí encontramos en Génesis capítulo 12, versículos del 1 al 4, el llamado que Dios le hace a Abraham. Dios se le aparece y le habla por primera vez y le da esa promesa. Dice así, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela. Dios le prometió algo muy grande, pero le dijo, pero tienes que irte de tu tierra, de tu parentela. ¿Por qué será que Dios le dijo que se fuera de allí? Pues uno de los motivos muy grandes es por lo que yo les estaba comentando, y es que se habían convertido en idólatras. Haya adoptado prácticamente los ídolos de ese pueblo. Y algo que nosotros vemos es que el hombre construye ciudades y entonces se cree fuerte y cree que puede vivir sin Dios y empiezan a levantar ídolos. Donde quiera que vayan, levantan diferentes tipos de ídolos. Se imaginan dioses y ya, los veneran y los adoran y hacen estatuas. Pero no así Abraham, porque en lo que leemos no encontramos en ninguna parte que diga que Abraham llevaba una estatua para la buena suerte, que adoraba a un ídolo, nada de eso. Dios se le aparece y le dice, vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre. Es decir, salga de la casa de su papá e independícese porque a usted lo voy a bendecir, le está diciendo. Vete a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Aquí le dio una gran promesa. Serán benditas en ti todas las familias de la tierra, claro, en su descendencia. Muchas descendencias más adelante. Nació nuestro Señor, nuestro Salvador Jesucristo. Y a través de Jesucristo somos benditos todos. Todos que conformamos todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él, su sobrino. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. O sea que no sabemos a qué edad exactamente se casó con Sarai, pero sí podemos deducir que obviamente se tuvo que haber casado joven. Tantos años habían pasado de matrimonio y nada de hijos, nada de descendencia, cuando es muy importante, siempre ha sido muy importante a nivel de la historia de la humanidad, tener hijos para poder garantizar no solamente la herencia, sino la descendencia. Fueron muchos años. Aquí nosotros podemos ver el nivel de fe prácticamente que tenía Abraham. Yo pienso que Abraham, creo yo y considero leyendo esto, leyendo las Sagradas Escrituras, que Abraham tenía la firme esperanza, es decir, tenía la fe en algo que no podía haber. ¿Qué es lo que podía haber? Que su esposa no podía tener hijos. Pero ¿cuál era la fe que él tenía? No conseguir otra esposa, sino seguir con ella porque la amaba tanto que no quería una segunda esposa. Y la amaba tanto y él esperaba tener hijos con ella, y si no tenía hijos con ella, pues él aún se quedaba solamente con ella, a pesar de la presión que pudo haber tenido alrededor para que se casara de nuevo. Tenía ya 75 años cuando salió de Harán, 75 años, cuando salió en busca del llamado que Dios le hizo, en busca de esa promesa que Dios le dio cuando se le apareció. O sea que Dios se le apareció a Abraham a sus 75 años, ya era un hombre prácticamente entrando a la vejez, o ya en la vejez. Nosotros pudiéramos pensar, si nosotros hubiésemos estado allí en los zapatos de Abraham, hubiera sido difícil para nosotros pensar que ya después de tantos años Dios nos vaya a dar una bendición de esas. A veces nosotros dudamos, pero aquí Abraham no dudó. Hubiéramos nosotros leído algo diferente en la Biblia, como por ejemplo, y Abraham lo dudó y le dijo, no Señor, pero si yo ya soy viejo, pero no, nada de eso pasó. Porque nosotros hemos aprendido algo, si es que alguien reniega en la Biblia, alguien no le cree a Dios, alguien habla con ironía, Dios permite que eso quede escrito en la Biblia para que nosotros nos enteremos. Y aquí nosotros no vemos en ningún momento que Abraham dudó de Dios, ni le respondió con ironía.
Absolutamente nada de eso. A sus 75 años Abraham no quería conseguir otra esposa a pesar de su vejez. Era un hombre de fe, era un hombre íntegro, era un hombre que agradó ante los ojos de Dios. Por eso Dios se le aparece a sus 75 años y le dice: vete de la casa de tu padre, de tu parentela, al lugar que te voy a mostrar, porque voy a hacer de ti una nación grande. Te voy a bendecir, al que te bendiga lo bendeciré y al que te maldiga lo maldeciré, el respaldo de Dios. Y eso que estamos hablando en los días en que ellos no tenían la Biblia. ¿Cómo aprendían de Dios? ¿Cómo aprendían a no adorar ídolos? Pues por lo que les habían hablado, si eran sus padres o sus abuelos o bisabuelos. Y eso que el papá de Abraham vivió muy cómodamente en una ciudad idólatra. Pero aún así Abraham, a pesar de que nació y se crió en una ciudad idólatra, él conservó los principios del temor a Dios. Ojalá que nosotros siempre conservemos esos principios en nuestra vida si queremos que Dios nos hable, si queremos que Dios nos bendiga, si queremos de gozar de los favores. Génesis capítulo 12, versículos 5 y 6. Tomó pues a Abraham, a Sarai su mujer y a Lot hijo de su hermano, y a todos sus bienes que había ganado y las personas que había adquirido en Harán, y salieron para ir a la tierra de Canaán. Y a tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de Mamre. Sabemos que es el encino de Mamre, ¿cierto? Es un lugar donde había muchos árboles, muchas encinas, árboles grandes y fuertes. Y el cananeo estaba entonces en la tierra. El cananeo ya estaba habitando esa tierra. Aproximadamente estamos hablando de un recorrido de 400 kilómetros. Solamente porque el Dios a quien su familia les habían enseñado a adorar, se le apareció y le habló una sola vez y le dijo: vete al lugar que te voy a mostrar. Él no lo pensó dos veces, sino que se fue en un recorrido muy largo. Pensemos qué puede significar para Abraham haber salido con su esposa, con su sobrino Lot y las cosas que tenía y los siervos, a recorrer a pie un trayecto aproximado de unos 400 kilómetros. Muchas veces nosotros estamos cómodos en donde nosotros estamos viviendo o donde nosotros estamos trabajando o lo que estamos haciendo, y cuando llega el llamado de Dios, Dios nos dice que hay que hacer un trabajo para Él en la obra del Señor, y eso significa renunciar muchas veces a donde nosotros estamos prácticamente acomodados o establecidos. Eso significa que Dios va a cambiar nuestras vidas. No era fácil para Abraham toda la vida, hasta los 75 años, bajo el dominio de su padre, en la casa de su padre todavía. Para ir a independizarse a esa edad no era fácil. No era fácil. Pero aún así él no lo dudó. Y es lo que nosotros admiramos de este hombre lleno de fe, Abraham. Un hombre de fe en todo momento. Dios le hizo ese llamado y él respondió de una. ¿Cómo hemos respondido nosotros al llamado que hace Dios en nuestra vida? Irse a pie a recorrer 400 kilómetros con su familia no es fácil. 400 kilómetros son una distancia bastante larga. Son demasiadas semanas a pie, contando que era atravesando desiertos, con muchas dificultades, que los caminos no eran seguros. Versículo número 7. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Allí le aparece Dios otra vez cuando llega prácticamente a Canaán y le dice: mire para todas partes, porque a su descendencia le voy a dar esta tierra, toda esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Yo pregunto, ¿quién le enseñó a Abraham a hacer un altar a Dios si ellos se criaron en una ciudad idólatra, en Ur de los Caldeos, en Mesopotamia? Si él toda la vida estuvo allá desde su nacimiento hasta su vejez y después se fueron a Harán, ¿dónde aprendió? La Biblia no enseña dónde aprendió él a levantar un altar a Dios, pero sí, él lo supo hacer. Recordemos que él no tenía las Sagradas Escrituras como nosotros hoy en día. En ese entonces todavía no se había sentado nadie a escribir la Biblia. Recuerden que Moisés fue el que escribió Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, los primeros libros de la Biblia, y eso fue una generación más adelante. Moisés ni había nacido todavía.
Moisés iba a nacer unas generaciones más adelante por la línea de descendencia del mismo Abraham. Pero a pesar de que nadie le enseñó, él se las ideó para acercarse a Dios, levantando un altar para Dios. Hoy en día nosotros, ¿cómo podemos levantar un altar? Si Abraham levantaba un altar para Dios, era amontonando un poco de piedras y luego colocando allí un animal para sacrificarlo delante de Dios. Hoy en día nosotros no sacrificamos animales, pero ¿sabe cómo le levantamos un altar a Dios? Cuando nos reunimos más de 2 o 3 a congregarnos, a adorar y a alabar el santo nombre de nuestro Dios, a rendirle culto. Cuando nos reunimos en familia, hacemos un altar para leer la palabra y reflexionar en ella. Eso es un altar que nosotros hacemos para acercarnos a Dios, para hablarle a Dios y para que Dios nos hable. Necesitamos estar dispuestos a escuchar la voz de Dios en todo momento. Y para Abraham no fue fácil, no fue que Dios le entregó la promesa y a los 8 días ya le estaba cumpliendo la promesa y él estaba viendo con sus propios ojos su promesa cumplida, su bendición, lo que anhelaba en su corazón. Muchas veces nosotros tenemos un anhelo en el corazón, estamos pidiendo algo a Dios o recibimos una promesa de Dios y queremos que eso se cumpla de los 8 días y hacia los 8 días o a los 15 días no se ha cumplido y ya estamos desesperados. Miremos que no fue así con Abraham. Miren lo que dice en el versículo 10. Hubo entonces hambre en la tierra. O sea que Abraham, a pesar de que salió con bienes y todo eso, llegó a tener días de escasez. Momentos de escasez, y dice aquí que tuvieron hambre. ¿Qué le tocó hacer? Les tocó coger rumbo para Egipto porque había hambre, había escasez en la tierra. A pesar de que él sabía que Dios se le había aparecido una vez y una segunda vez se le apareció para confirmarle que toda esa tierra se la daría, tenían hambre, tenían escasez. Muchas veces nosotros sabemos que tenemos la bendición de Dios, que estamos gozando diferentes bendiciones de Dios, pero entonces estamos renegando porque no tenemos otras bendiciones diferentes, porque entre más tenemos, más queremos tener. El hombre descontento no encuentra silla cómoda, eso lo dice la palabra de Dios. Pero no así pasaba con Abraham. Abraham aquí en este momento no renegó. ¿Qué hubiera sido de algunos de nosotros si nosotros hubiésemos estado allí? Hubiéramos caminado tantos kilómetros y luego con hambre. A la fija que no falta quien haya dicho allí, si fuéramos nosotros, tantos kilómetros y Dios me va a regalar esto, pero a ver, si realmente tengo la bendición de Dios y Dios me va a bendecir, ¿dónde está pues la abundancia? Tenemos hambre, tenemos escasez. Dios no está pues con nosotros. Esas son mentiras de Satanás. Muchas veces nosotros preferimos escuchar al maligno y nos olvidamos de las palabras que ya escuchamos de parte de nuestro Dios. Pero Abraham era un hombre íntegro de fe. Abraham no renegó en ningún momento, ni siquiera en los días de escasez, y había pasado ya muchas semanas. Eso no fue de un día para otro que recorrieron 400 kilómetros, y en el camino ellos hacían paradas, armaban las tiendas, se quedaban unos días allí y luego avanzaban. El trayecto era difícil. Tuvieron que coger rumbo a Egipto y tuvieron que vivir allí por un tiempo porque era grande el hambre en la tierra, dice aquí la palabra. Llegaron tiempos difíciles y ellos tuvieron que irse para allá. O sea, llegaron tiempos de prueba. Llegaron tiempos de prueba. ¿Será que Abraham pasaba la prueba? Claro que sí. Yo admiro mucho a este hombre, gran siervo de Dios. Lo conocemos como el padre de la fe porque él aún seguía creyéndole a Dios y en ningún momento titubeó. Aquí no ha titubeado para nada prácticamente. Aún así seguía confiando, nunca renegó, confiaba a ojos cerrados en Dios. Y si le tocaba pasar dificultades, pues él pasaba las dificultades con su boquita cerrada sin decir nada, nada que vaya a criticar a lo que él está viviendo, lo que está enfrentando. No le atribuía ningún despropósito a Dios, como decía Job. ¿Cuántas veces nosotros tenemos la promesa de Dios, tenemos algunas bendiciones de Dios y porque pasamos alguna dificultad diferente o enfrentamos algún problema, entonces renegamos, pensamos que Dios ya no está con nosotros, que se olvidó de nosotros, y si no lo decimos con nuestra boca, lo decimos en nuestro corazón, pero Dios se entera, Dios sabe lo que hay en nuestra mente y en nuestro corazón. Llega entonces Abraham con su familia a Egipto, con su esposa, con su sobrino Lot, con sus criados, pero en tiempos de escasez. La abundancia que tenía ya como que se acabó. O sea,
estaba pasando tiempos difíciles y al llegar a Egipto, como dicen por ahí, al caído caerle. Detrás de un problema se le vino otro problema. A veces nos ha pasado a nosotros que creemos que vamos a salir de un problema, de una situación difícil, y cuando creemos que ya va a pasar, al contrario, como que cae otro problema más grande sobre nosotros y nos preocupamos y nos angustiamos. Mira lo que le pasó a Abraham. Versículos 14 y 15. Y aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera. También la vieron los príncipes de Faraón y la alabaron delante de él, y fue llevada la mujer a casa de Faraón. ¿Qué pasó? Le quitaron a su esposa, le quitaron a su única esposa, única mujer que él amaba, prácticamente a la que le entregó su corazón, a la cual él estaba demostrando fidelidad, porque él no quiso conocer otra esposa, no quiso. A su hermosa esposa se la quitaron, se la arrebataron. Versículos anteriores, él se dio cuenta cuáles eran las costumbres allá en Egipto. El faraón se creía un dios, él se idolatraba a sí mismo y se creía un dios que porque tenía poder. Y si él veía una mujer hermosa, la tomaba para sí, una más de sus concubinas o una más de sus esposas. Pero si la mujer estaba casada, ¿qué hacía el faraón? Inmediatamente ordenaba que asesinaran al esposo de aquella mujer y se quedaba con ella. Por eso Abraham tuvo miedo y le dijo, cuando estaban entrando apenas a Egipto, le dijo a Sarai: si te preguntan, somos hermanos. A la final es verdad, eran hermanos, hijos de Taré ambos. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta cuáles eran las costumbres allí. Bueno, ¿y por qué Abraham decidió entrar a esa ciudad sabiendo el peligro que corría su esposa? Y él que le quitaran a su esposa. Porque la necesidad los llevó, el hambre los obligó prácticamente a entrar en esa ciudad. Allá en Egipto, a esa nación. El hambre los obligó, la necesidad. Ahora yo pregunto, ¿encontramos aún en este capítulo algún pasaje de la Biblia, en este capítulo, que diga que Abraham renegó por esta situación? De verdad que pobre Abraham, en ese entonces le tocaba muy duro. No fue fácil. Nosotros queremos tener la fe de Abraham, pero no queremos pasar las pruebas que pasó Abraham. No fue fácil pasar tiempos de escasez después de recibir la bendición, que Dios se le apareciera 2 veces y le hablara, y aún así llegar en tiempos de hambre. No fue fácil salir corriendo, como decimos nosotros, a meternos en una ciudad idólatra, una nación idólatra como lo es Egipcio, donde los egipcios, en Egipto, y exponerse al peligro que le quiten a su esposa. Y efectivamente eso fue lo que pasó. Solo que a él no lo mataron porque dijeron que él era el hermano. Y como el rey, el faraón de Egipto, pensó que era el hermano, porque eso fue lo que le dijeron, entonces le dio grandes riquezas. Pensaban que él era el hermano prácticamente, como pagando la dote, como quien paga la dote prácticamente. Se suma otro problema más para Abraham. Aparte de que había necesidad y escasez y hambre, un rey poderoso le quita a su amada esposa, a la que él ama tanto. Dios aún en esos días no había vuelto a hablar a Abraham. ¿Cuál crees tú que fue la actitud que tuvo Abraham en esos días? Si hubiese sido tú, mujer, que te quitan a tu esposo en unas circunstancias así, o tú, hombre, que te quitan a tu esposa en circunstancias así, mínimo nos quebrantamos en el corazón y empezamos a llorar y nos sentimos impotentes porque un rey, un hombre que se cree poderoso porque tiene ejércitos, porque tiene fuerza, porque tiene dinero, entonces va a venir a querer arrebatar a mi esposa. Eso duele. Duele después de tantos años de caminar juntos, después de tener una promesa de Dios para con nosotros como familia. Duele. Yo imagino que el pobre Abraham en esos días estuvo llorando amargamente, tuvo que haberse quebrantado duro, tuvo que haberle rogado mucho a Dios. Aún así, él no renegó. El problema con nosotros muchas veces es que cuando estamos enfrentando un problema seguimos teniendo fe. Luego se suma otro problema más grande y tenemos fe. Luego cae sobre nosotros otro problema más grande, otra dificultad más grande, y hasta ahí nos llegó la fe.
Hasta ahí decimos, pero ¿qué es esto? ¿Hasta cuándo? ¿Yo qué estoy pagando? ¿Yo qué hice mal para que Dios me castigue de esta manera? Y empezamos a hablar bobadas y bobadas y bobadas. No así Abraham. Abraham no habló ninguna insensatez de estas. Abraham confiaba a ojos cerrados en Dios. ¡Qué bendición! Ojalá que nosotros pudiéramos aplicar este nivel de fe en nuestras vidas. Y aun cuando hayan problemas que nos lleven a derramar lágrimas, porque Abraham estaba sufriendo. Cuando lleguen esos problemas que nos hagan quebrantar y que nosotros nos convirtamos como esa agua derramada en el piso prácticamente, que nos tengan que recoger con cuchara porque no podemos más con los problemas. Hay problemas que nos hacen llorar porque nos duelen en el corazón, porque duelen en el alma. Aún así, tenemos que seguir confiando en Dios. Y es exactamente lo que hacía Abraham. Seguir confiando en Dios, aun cuando estaba derrumbado, cuando el mundo se le vino encima, cuando él pensó prácticamente, la perdí. ¿Cómo se imaginaba él que le iba otra vez a quitar a su esposa a este rey egipcio, a este faraón? Donde se rebelara y le dijera a Faraón que no, a Faraón lo mataba. Versículos 16 y 17. E hizo bien a Abraham, el faraón a Abraham, por causa de ella, como quien le paga la dote. Como era el hermano, entonces le pagó la dote para quedarse con Sarai, le regaló ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas y camellos. Le dio muchos regalos prácticamente a Abraham. ¿Será que Abraham estaba muy contento recibiendo eso mientras entregaba a su esposa? No, pero ¿qué podía hacer? Estaba impotente, como muchas veces nos sentimos impotentes nosotros ante cosas que no podemos controlar, que pasan alrededor de nuestra vida y que nos afectan. Abraham estaba corriendo el riesgo de que le cortaran la cabeza o ser tirado a los cocodrilos en el río Nilo, si decía que era su esposa y que no se la quitaran. ¿Qué le tocaba entonces a Abraham? Confiar en Dios. Confiar en Dios, solamente confiar en Dios. Y efectivamente, como él no renegó en ningún momento, obviamente, como cualquier ser humano, se tuvo que haber quebrantado, pero sin renegar contra Dios. ¿Qué hizo Dios entonces? Hirió a Faraón. Sabemos que delante de Dios, por encima de Dios, no hay nada ni nadie. Y las personas que se creen poderosas en este mundo no son nada delante de Dios. Dios hirió a Faraón y a su casa, a toda su familia, a todos los del palacio, con grandes plagas, dice, grandes plagas en plural, no una sola plaga, grandes plagas. ¿Por qué? Por causa de Sarai, mujer de Abraham. Por ese motivo, Dios defendiendo a su siervo. Algo sí tenemos que aprender nosotros, si nosotros caminamos en integridad delante de Dios, si aprendemos a manejar en nuestra vida ese nivel de fe, Dios va a defendernos también de esa manera. Y aunque Abraham estaba pasando dificultades, tras que tenían escasez, se fueron para Egipto, y allá en Egipto, al caído caerle prácticamente, aparte de eso, le quitan a su esposa. Yo me imagino que Abraham estaba como cuando uno dice, quiero que me trague la tierra, no quiero más. Pero Abraham en ningún momento quebrantó su fe. Y de pronto sí, triste, llorando, pero todavía confiando en que Dios iba a hacer algo. Si nosotros tenemos nuestra mirada puesta en Dios, nuestro Redentor que viene de arriba, nuestro Dios, Él siempre, siempre nos va a ayudar, siempre nos va a salvar, siempre nos va a defender. Y como Dios le había prometido, entonces lo bendijo y a Faraón lo maldijo en ese momento. Y allí encontramos que comenzando el siguiente capítulo 13, versículos 1 y 2 dice, subió pues a Abraham de Egipto hacia el Negev, él y su mujer con todo lo que tenía y con él Lot. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Pues ¿qué sucedió? Que como Dios castigó con plagas muy fuertes a Faraón y a toda su casa, el Faraón se dio cuenta que era por causa de Sarai, llamó a Abraham y le dijo, pero ¿por qué me mentiste? Y Abraham le dijo, es que con la costumbre que ustedes tienen me hubieran matado, usted me hubiera mandado a matar. Bueno, Faraón, ¿qué hizo? Le dijo, llévate a tu esposa, llévate todas tus cosas y váyanse de aquí. Y efectivamente, ¿qué sucedió? Pues recordemos que Abraham entró con su esposa, con Lot y sus siervos, y entraron prácticamente pobres, en tiempos de escasez, tiempos de hambre, entraron a Egipto. ¿Y cómo salieron? Dice, y Abraham era riquísimo
riquísimo en ganado, en plata y en oro. No dice solamente que era rico, era riquísimo. ¿Sabes qué pasó aquí? Dios usó los problemas de Abraham para convertirlos en cosas buenas, en grandes bendiciones. Y es lo que pasa cuando nosotros aprendemos a confiar en Dios. Después de una tormenta llega la calma, y con la calma la buena bonanza, la bendición de nuestro Dios. Había grandes propósitos de Dios con todo eso tan difícil que estaba viviendo Abraham. Grandes propósitos. Que tenía tiempo de hambre, les tocó meterse en allá a una tierra idólatra. Bueno, habían propósitos de Dios allí. Que le quitaron a su esposa de una manera muy cruel y despiadada e injusta. Dios tenía sus propósitos allí. Simplemente confía en Dios, por encima de los problemas confía en Dios. Y fue lo que hizo Abraham. Confió en Dios, porque no era fácil. Confió en Dios. Y al confiar en Dios, Dios le mostró sus grandes propósitos. Dios le mostró lo que estaba planeando, lo que estaba haciendo. Todo esto tan difícil que estaba viendo Abraham eran procesos, mientras Dios le preparaba una gran bendición. Detrás de lo que parece una maldición, viene una grande bendición para nosotros. Eso tenemos que aprenderlo. Mira lo que dijo el profeta Jeremías, capítulo 31, versículo 13. Entonces la Virgen se alegrará en la danza, los jóvenes y los viejos juntamente, y cambiaré su lloro en gozo, y los consolaré y los alegraré de su dolor. Ustedes se imaginan el gozo y la alegría tan grande que tenía Abraham recuperando a su esposa y saliendo de Egipto, no como entraron pobres, sino inmensamente ricos. Dice riquísimo, riquísimo, porque Dios allí había planeado hacer esto con él. ¿Por qué? Porque él era un hombre que había aprendido a confiar en Dios. Nosotros no estamos colocando nuestra mirada en las cosas materiales, estamos viendo que Dios nos bendice como Dios quiere cuando nosotros aprendemos a confiar en Él. Cuando tú le crees a Dios, Él transforma tus lágrimas en gran gozo. Aleluya. Lo que parecía ser una maldición que nunca se iba a terminar, Dios lo convierte en una enorme bendición. Y el Espíritu Santo nos está hablando a nosotros en este momento, porque seguramente no estábamos enfrentando los mismos problemas que enfrentó Abraham, pero sí problemas similares. Cada uno de nosotros tiene su propia lucha y solamente Dios lo sabe, Dios lo conoce. Aprende a confiar en Dios. Confía en el Dios verdadero que vive y reina por siempre. Confía en el que tiene el control de todo lo que pasa en el universo. Confía en Él, que tu vida está en sus manos. Versículos 14 al 17. Y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él, cuando ya se habían retirado de Egipto, le dijo, ellos volvieron a un lugar donde habían acampado antes, por los lados de Canaán. Alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur y al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre, y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, como si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti la daré. Amén y amén. Qué bendición, Dios confirmándole una vez más su promesa después de que él salió de tiempos de tribulación, donde le tocó seguramente que llorar amargamente por unos días, pero después con gran gozo salió, y Dios le confirma esta promesa después de tener de nuevo entre sus brazos a su esposa. Bendito nuestro Dios. El Señor le confirma una vez más la promesa. Versículo 18. Abraham pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Mamre, que está en Hebrón, y edificó allí altar a Jehová. Vuelve otra vez y edifica un altar a Dios. Notemos que el edificar un altar para Dios fue algo muy importante, es algo muy notable en la vida de Abraham. Y si Abraham es de testimonio en el cual nosotros podemos confrontar nuestra vida y aprender de él, tenemos que aprender también que para nosotros debe convertirse como algo importante en nuestra vida edificar altar para Dios. Y edificar altar para Dios no es colocar ni una estatua, ni una veladora, ni nada de eso. Edificar altar para Dios es designar un lugar donde nos vamos a reunir para rendirle culto.
sea en familia, sea con conocidos, sea hermanos de la iglesia, pero reunámonos para rendirle culto a Él. Dirijamos oración, alabemos a Dios, compartamos palabra de la Biblia y con eso le estamos rindiendo culto a Dios. Hagámoslo, hagámoslo. No necesariamente tiene que ser en los púlpitos de las congregaciones de las iglesias, en los templos. También en las casas de la familia, como lo veníamos hablando ahora. Para nosotros tiene que ser importante edificar un altar para Dios. Tiene que ser importante en nuestra vida. Tenemos que buscar de verdad con nuestro corazón acercarnos a Dios, así como lo hacía Abraham. Abraham edificó de nuevo un altar para el Señor. Hagamos lo mismo. Capítulo 16, versículos del 1 al 4. Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Dice Sarai. Y atendió a Abraham el ruego de Sarai. Mire que era el ruego. O sea, ¿cómo será la manera en que le rogaba su esposa Sarai? Y le rogaba y le insistía y le rogaba y le rogaba y le rogaba hasta que él accedió. Porque eso es lo que dice aquí. Y atendió a Abraham el ruego de Sarai. No fue que le dijo una sola vez y ya. Si ella le tuvo que rogar, específicamente podemos entender que era porque él decía: no, yo voy a esperar. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar su sierva egipcia al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán. O sea que llevaba 10 años habitando en la tierra de Canaán Abraham, y todavía seguía esperando que se cumpliera esa promesa de que él iba a ser papá. Pero él no quería otra esposa, porque su esposa le estaba rogando que recibiera a Agar, su sierva. Miren el nivel de fe de este hombre. O sea que si salió a los 75 años, otros 10 años habitando allí, sin contar el tiempo que estuvieron en Egipto. O sea que aproximadamente tenía más de 85 años, 85 y más años todavía tenía Abraham. Abraham seguía confiando en Dios, pero cedió ante la insistencia de su esposa. Fue tanta la insistencia que él tuvo que ceder. Al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham a su marido. Sarai dio a su sierva por mujer a su marido. Y él se llegó a Agar, o sea, tuvo intimidad con ella, la cual se quedó en embarazo, concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Ahí vienen las consecuencias de quebrantar la fe en ese momento. ¿Por qué lo hizo Abraham? ¿Porque no confió más en Dios? Bueno, realmente fue Sara la que no confió en Dios. Es claro que Sarai no tenía la misma fe de Abraham, y por ello lo empujó a dudar. Mira, y eso pasa muchas veces cuando nosotros queremos ser fuertes y tener fe delante de Dios. Necesitamos que la persona que está a nuestro lado, nuestro cónyuge, nuestros amigos, nuestros familiares, nuestros hermanos en Cristo, necesitamos que antes nos ayuden a sostener esa fe que nosotros tenemos. No todo lo contrario como había hecho Sarai. En vez de ayudarle a sostener la fe a Abraham, lo que decía era tirarle esa fe al suelo. ¿Cómo? Diciéndole: pues ya viste que Dios a mí me hizo estéril, entonces vea, acuéstese con mi sierva. Te la doy por esposa. No era esa la voluntad de Dios. Abraham tenía fe, pero fue tanta la insistencia de su esposa, y le insistía y le insistía y le insistía. Escuchemos solamente la voz de Dios. Aprendamos que a nuestro lado necesitamos personas que nos aman y que nos ayuden a ser obedientes a Dios, a agradarle a Dios. Y si tú no tienes fe, no te atrevas a decirle a la persona que está a tu lado que quebrante la fe que tiene esa persona. No te atrevas como lo hacía Sarai. No nos atrevamos. ¿Qué sucedió por eso? Un gran error. Porque inmediatamente quedó en embarazo, empezó ella a despreciar a Sarai. Víctima de su desobediencia. Víctima de su falta de fe. Cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora Sarai. Aprendamos de nuestros errores, aprendamos de este error y confiemos en Dios.
Génesis capítulo 17, versículo 1. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció de nuevo Jehová. Dios vuelve y se le aparece cuando él ya tenía 99 años. Ya estaba bien viejito el hombre, ya estaba bien entrado en años. ¿Cuántos años habían pasado desde que Dios le apareció la primera vez? Dice, Dios le apareció y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Dios aquí le está jalando las orejas. Le está diciendo Jehová, Dios, a Abraham, yo soy el Dios, y le dice, Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Le está jalando las orejas. Abraham tenía 99 años cuando Dios le volvió a aparecer. Recordemos que Abraham, la primera vez que Dios le apareció y le dijo que se fuera a la casa de su padre, tenía 75 años. La primera vez que Dios se le apareció y le habló y le dio la promesa. O sea que los de 75 años a 99 años habían pasado 24 años. Miren, 24 años y no se le había cumplido todavía que su esposa quedara en embarazo. Como pasaron tantos años, a lo último él flaqueó, pero por insistencia de su esposa. Nosotros, ¿cuánto tiempo hemos aguantado esperando que Dios se pronuncie para que cambie la situación en nuestra vida cuando la situación se vuelve y se torna difícil? Cuando nosotros vemos que las dificultades como que quieren sobrepasar nuestra vida, como que quieren sobrepasar nuestros límites de paciencia, entonces nosotros dejamos de confiar en Dios solamente cuando han pasado 6 meses. Muchas veces no aguantamos ni siquiera un solo año. Y Dios está preparando propósitos grandes para nuestras vidas, como nosotros hemos visto. Y muchas veces nosotros echamos todo a perder porque no tenemos la paciencia de vida. 24 años y todavía nada, que veía que su esposa quedaba en embarazo. Terminó cometiendo un error por culpa de su esposa prácticamente, que lo empujó prácticamente a ese error. Nosotros debemos entender que aunque las promesas para nosotros tarden, para Dios no tardan. Lo que pasa es que Dios sabe lo que está haciendo, sus caminos son perfectos. Dios es perfecto en lo que hace. Aprendamos a confiar en la voluntad de Dios. Mire que cuando nosotros entregamos nuestra confianza en alguien que no sabe lo que está haciendo, nosotros no confiamos en ese alguien. Como quien es dueño de un negocio y le entrega la administración de su negocio a otra persona. Sí, muy allegada, muy conocida a la familia, y le dice, tenga, administre ese negocio. Pero sabe que esa otra persona no tiene las capacidades, no tiene la idoneidad, no tiene las competencias para administrar el negocio, no va a confiar en esa persona y siempre va a estar allí. Mire, vea, no vaya a hacer esto mal, no vaya a hacer esto mal, vea, esto se hace así, cuidado, se equivoca, porque sabe que esa otra persona le va a llevar a quiebra su negocio. ¿Por qué? Porque no confía en ella por obvias razones. Pero nosotros vamos a decir que no confiamos en Dios porque Dios no sabe lo que hace. Por favor, Dios sabe lo que está haciendo. Dios sabe lo que está haciendo y lo comprende mejor que nosotros. Entonces confiamos en Él porque Dios sabe exactamente lo que está haciendo con nuestras vidas. Si Él está permitiendo que pasemos algunas dificultades, pues entonces digamos, yo confío en Dios. Yo confío en Dios y sigo este camino. Y le pedimos al Señor que nos muestre cómo actuar, cómo avanzar y hacia dónde avanzar. Hagámoslo, confiemos en Dios. Su camino es perfecto, el camino del Señor es perfecto, sus decisiones son perfectas, su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Para Abraham, en los días en que estaba llorando porque le quitaron a su esposa, no era nada agradable, pero aún así él seguía confiando en Dios porque sabía que ahí no había terminado la historia de él con su esposa. Y efectivamente Dios le dio la victoria. De una manera sobrenatural, Dios mandándole plagas a los egipcios, a ese rey poderoso, a ese faraón. Así que confiemos en Dios. Confía en Dios, te digo yo en el nombre del Señor. Confía en Dios, pase lo que pase, porque Dios sabe lo que está haciendo con. Génesis capítulo 17, versículos 15 al 22. Dijo también Dios a Abraham, a Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, mas Sara será su nombre. Y la bendeciré y también te daré de ella hijo. Sí, la bendeciré y vendrá a ser madre de naciones. Reyes de pueblos vendrán de ella. Mira lo que dice Dios en su palabra. Dios le está confirmando aquí que no era con Agar, era con su esposa, con su legítima
esposa, que lo iba a bendecir con su descendencia. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y mire lo que pasó allí, y se rió. Este hombre de fe, como que se le estaba acabando la fe en esos días, y se rió y dijo en su corazón, y recordemos que Dios escucha lo que nosotros hablamos aún en el corazón a boca cerrada. Dijo, a hombre de 100 años ha de nacer hijo, y Sara ya de 90 años ha de concebir, o sea, ha de quedar en embarazo. Y dijo Abraham a Dios, ojalá Ismael viva delante de ti. Le está diciendo, mi hijo mayor, mi primogénito, pues mayor no porque no tenía otros hijos todavía, mi hijo que tuve con Agar, ojalá él viva delante de ti. Pero Dios le respondió, ciertamente Sara tu mujer te dará a luz un hijo. Se lo confirma, no dude, le está diciendo, vuelva otra vez a creer. Y llamará su nombre Isaac, y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo por sus descendientes, para sus descendientes después de él. Y en cuanto a Ismael, también te he oído. He aquí que le bendeciré y la haré fructificar, multiplicar mucho en gran manera. 12 príncipes engendrará y haré de él una gran nación. Y efectivamente, hoy en día, ¿cuáles son los descendientes de Ismael? Son esos algunos países árabes que odian a los judíos. Y dice, mas yo estableceré mi pacto con Isaac, no con Ismael, sino con Isaac, con el hijo de Sara, el que Sara te dará a luz por este tiempo el año que viene. Y acabó de hablar con él y subió Dios de estar con Abraham, porque ya Dios le había cambiado el nombre a Abraham. Y ya para ir terminando, leamos Génesis capítulo 18, versículos de 10 al 14. Entonces dijo, cuando Dios se le vuelve a aparecer, de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara, tu mujer, tendrá un hijo, y Sara escuchaba a la puerta de la tienda, estaba escuchando atrás de la puerta de la tienda, que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran viejos, de edad avanzada, y Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres, es decir, Sara ya no menstruaba. Precisamente por la vejez había dejado de menstruar. Y entonces, ¿qué hizo Sara cuando escuchó? Se rió, le dio risa. Recordemos que ella no era muy fuerte en la fe, que digamos, antes ella hizo quebrantar la fe de su esposo. Se rió pues Sara entre sí, se rió entre sí, y aún así obviamente sabemos que Dios escucha, diciendo, después que he envejecido tendré deleite, o sea, me gozaré yo pues con mi esposo en la intimidad, siendo también mi Señor ya viejo. O sea que esto da a entender que ellos llevaban ya días que ya no tenían ni relaciones debido a la vejez. Entonces Jehová dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara diciendo, será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida Sara tendrá un hijo. Y aunque ella había dejado de menstruar por la vejez y todo eso, Sara no tenía la misma fe, pero nosotros encontramos que efectivamente ella quedó en embarazo, luego nació Isaac, y sabemos que más adelante, cuando Isaac estaba pequeño, Dios le dijo a Abraham que se lo sacrificara, una última prueba de fe. Después de tanta vida tan larga, esperando que naciera el tan anhelado hijo de la promesa para que Dios se lo pidiera en sacrificio, pero él no lo dudó. Él seguía creyendo en Dios a ojos cerrados y se lo iba a ofrecer en sacrificio, pero Dios le dijo, detén tu mano. Ahora he visto que me amas más que al niño y que me sigues obedeciendo y que crees en mí. Y entonces nosotros vemos que esa descendencia de Abraham se convirtió en lo que hoy en día también es el pueblo de Israel. Y también otros pueblos salieron a través de él, porque él engendró a Isaac, Isaac tuvo al par de mellizos, Esaú y Jacob. También los hijos de Esaú formaron reinos, pero la bendición grande llegó a través de su hijo Jacob y las 12 tribus, las 12 familias de los hijos varones de Israel. Y hoy en día es el pueblo de Israel. Gran bendición de Dios. Por haber confiado en Dios, hoy nosotros estamos viviendo
y estamos viendo con nuestros ojos ese pueblo que Dios le prometió, esa nación grande y poderosa. Han sufrido mucho porque han sido desobedientes ante Dios, pero como Dios los ama, Dios los reprende y los vuelve a levantar. Esta ha sido la palabra. Dios les bendiga enormemente, que Dios siga hablando a nuestras vidas. Bendito nuestro Dios. Tenemos que aprender como este hombre de fe llamado Abraham, que Dios dejó en la Biblia para que nosotros aprendamos y seamos confrontados. Amén.